Bienvenidos a nuestro estudio de hoy. Apreciados hermanos, para poder en esta hora introducir este estudio, quisiera llevarles a meditar en una cita que se encuentra en Lecciones Objetivas de Cristo, en la página 48. Dice lo siguiente: Dios tiene una verdad especial y una obra especial para su iglesia en cada generación. La verdad oculta a los hombres sabios y prudentes del mundo es revelada a los humildes y a los que son como niños. Exige sacrificios, tiene batallas que luchar y victorias que ganar. Al principio son pocos los que la defienden. Ellos son contrarrestados y desdeñados por los grandes hombres del mundo y la iglesia que se conforma al mundo. Leí en Lecciones Objetivas de Cristo, en la página 48. Con esto en mente, quisiera invitarles a todos, a la medida que sea posible, ir de rodillas y orarle al Señor. Bendito Dios, vamos ahora a entrar a las Santas Escrituras y a escudriñarlas para poder conocer tus divinos propósitos. Hay tantas verdades, oh Dios excelso, en ese tesoro infinito que podemos extraer diariamente para poder, Señor, crecer en la gracia de Cristo. Queremos pedirte, oh Dios, que el Santo Espíritu de toda verdad, hoy en esta hermosa hora, pueda bendecirnos, ayudarnos y pueda abrir nuestro entendimiento para entender tu santa palabra y este mensaje maravilloso que vamos a estudiar. Bendice cada oyente sincero donde quiera que se encuentre y permita, oh Dios, que el Espíritu de verdad pueda abrir el conocimiento y el deseo de aprender diariamente acerca de las Escrituras a todos aquellos sinceros que estén dispuestos a pagar el precio por ella misma. Quédate, oh Dios, en nuestro medio y dirígenos. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos queridos, vamos a volver a meditar o razonar en la cita que mencionamos. Decía la cita que mencionamos. Vamos a ver. Lecciones Objetivas de Cristo, página 48. Dios tiene una verdad especial y una obra especial para su iglesia en cada generación. Nótese en esta primera parte del pasaje de Lecciones Objetivas de Cristo. Dice la inspiración que hay una verdad especial de Dios para cada generación. En las diferentes épocas de la historia, Dios ha enviado verdades especiales, adaptadas a las necesidades de su pueblo o de sus fieles de esa generación. Y dice, la verdad oculta a los hombres sabios y prudentes del mundo es revelada a los humildes y a los que son como niños. Nótese que en la mayoría de las ocasiones, el Señor Jesús, al revelar las verdades, no se las revela a los inteligentes y sabios del mundo ni de la iglesia. La inspiración dice que las verdades especiales son reveladas a los humildes nada más y a los que son como niños. ¿Por qué la inspiración dice a los que son como niños? Un niño es aquel que se somete a la voluntad del Padre. Un niño, si se le dice, haz esto, lo hará, no importando ni determinando las consecuencias. Un niño es aquel que obedece a ciegas a su padre, sabiendo y entendiendo que su padre tiene la razón, no necesariamente, aunque él no entienda lo que se le está ordenando hacer. Entonces, la inspiración dice
que las verdades se le revelan a los sabios y a los sabios, no se les revela a los sabios ni a los prudentes del mundo, sino que es revelada a los humildes. A los humildes y a los que son como niños. Es decir, a los que se dejan dirigir, a los que se dejan encaminar por el camino que el Señor decide encaminarlos, aun cuando ellos no lo entienden. Exige sacrificio, dice la inspiración también. Toda verdad o aquel que piense que las verdades que va a recibir no va a requerirle sacrificio está equivocado. Toda la historia nos ha probado que toda verdad, cuando ha llegado, ha exigido sacrificio. Sacrificios, dice, tiene batallas que luchar y victorias que ganar. Es decir, el acto de enviar una verdad de parte del cielo hacia la humanidad, Dios exige sacrificio de parte de aquellos que la reciben. Nadie que esté dispuesto a recibir una verdad sin sacrificio podrá recibirla. Si usted quiere recibir una verdad, debe de pagar el precio. El precio quizás podrá ser el rechazo de sus propios hermanos, el odio de su propia familia, el odio de sus propios parientes y amigos. Es decir, hay un sacrificio a pagar. Quizás le va a pedir que renuncie a muchas cosas. Quizás le va a traer odio y furia de parte de sus dirigentes de iglesia. Cualesquiera que sea, el punto que la inspiración quiere resaltar es que la verdad exigirá sacrificio de parte de aquellos que la defienden. Dice, ellos serán contrarrestados y desdeñados por los grandes hombres del mundo y la iglesia que se conforma al mundo. La oposición no solamente vendrá del mundo, la oposición también vendrá dentro de la misma iglesia, dice la inspiración. Es decir, cuando las verdades se revelan y Dios usa a sus instrumentos humildes semejante a los niños, es decir, que están dispuestos a avanzar sin importar las consecuencias, entonces Satanás hace despertar a sus agentes, ya sea en la iglesia como en el mundo, para que puedan contrarrestar y puedan así causar dolor, desesperación, angustia y rechazo a los hijos de Dios que han aceptado alguna verdad en cada generación. Y la pregunta es, ¿por qué razón en la iglesia también vamos a tener oposición? ¿Quiénes son los que le van a hacer oposición en la iglesia? No nos olvidemos, amados hermanos, que dentro de la iglesia hay dos influencias. Satanás ha hecho preparativos para poder contrarrestar toda verdad que pueda llegar a la iglesia de Dios. En el libro de Testimonios para Ministro, en la página 46, dice lo siguiente: mientras el Señor trae a la iglesia a aquellos que están verdaderamente convertidos, Satanás al mismo tiempo trae a ella personas que no están convertidas. Mientras Cristo siembra la buena simiente, Satanás siembra la cizaña. Hay dos influencias opositoras que se ejercen continuamente sobre los miembros de la iglesia. Una influencia trabaja para la purificación de la iglesia y la otra para la corrupción del pueblo de Dios. La sierva de Dios está diciendo que en la iglesia adventista del séptimo día hay dos influencias. Una está trabajando para la purificación del pueblo y otra está trabajando para la corrupción de este pueblo. Unos han sido traídos por Satanás y otros han sido traídos por Cristo. Cristo es el que siembra la buena simiente. Satanás es el que siembra la cizaña. ¿Pero por qué Satanás siembra la cizaña? Hay muchas razones, pero una entre las cuales, por lo cual él siembra cizaña entre la iglesia, es decir, que hay miembros que son cizañas porque han sido traídos por el enemigo, es porque cuando Dios envía verdades a la iglesia, esta cizaña que Satanás tiene ahí es la primera en levantarse contra ella. Dice aquí la inspiración,
de que estas verdades especiales no le llega a los hombres sabios y prudentes del mundo. No es a ellos que se les revela, sino a los humildes, a los que son como niños, es decir, a gentes comunes. Esto no cabe duda que la cizaña, para poder contrarrestar el mensaje de la verdad que Dios envía por medio de estas personas humildes que son como niños, la cizaña debe unirse con los que son sabios según el mundo, según la opinión general, con los que son inteligentes, que son teólogos y que son doctos en las escrituras, aparentemente según las enseñanzas de hombres, que tienen certificados membretados, que tienen certificados aprobados por las mejores universidades, quizás del pueblo adventista. Es a ella que se une la cizaña para poder contrarrestar a estos humildes individuos que reciben verdades especiales y que son como niños y que como niños las proclaman al pueblo sin importar las consecuencias. Es por eso que la inspiración dice de que va a haber una lucha, va a haber una batalla que librar por medio de la verdad o por causa de la verdad. Y dice, al principio son pocos los que la defienden. Una verdad no esperemos que va a ser defendida por muchos, sino más bien por contaditos de cada una de las iglesias. Solamente aquellos que sienten temor y honra y honor por el honor del Eterno son los que han de defender la verdad en cada una de las iglesias a donde ésta llegue. Lo cierto, mis hermanos, es que en cada generación ha habido un desarrollo de la verdad. Dios ha revelado verdades en cada generación, pero esto ha traído severa oposición dentro del pueblo. La iglesia a menudo ha usado su influencia y su poder, su autoridad, cruzando así los límites de autoridad y poder que Dios le ha dado. Esto no es nada nuevo. Dice la inspiración en el mismo libro de Lecciones Objetivas, página 45, la hermana Elena de White dice: a pesar de la amonestación de Cristo, los hombres han tratado de extirpar la cizaña. Y nótese que Cristo ha dicho que no le ha dado derecho a ningún ser humano a extirpar la cizaña. Él no le ha dado ese encargo a ningún ser humano, sino a los ángeles. Dice, para castigar a aquellos que se suponían eran obradores de maldad. La iglesia ha recurrido al poder civil. Aquellos que diferían en sus opiniones de las doctrinas establecidas han sido encarcelados, torturados y muertos, a instigación de hombres que aseveraban estar obrando bajo la sanción de Cristo. Pero es el espíritu de Satanás y no el de Cristo el que inspira tales actos. Es el mismo método que usa Satanás para conquistar el mundo, es decir, usa la fuerza. Dios ha sido falsamente representado por la iglesia a causa de la forma de tratar con aquellos que se suponían eran herejes. Estos humildes, estos sinceros que recibían las verdades, usualmente la iglesia los trataba como herejes. Hoy en día es muy famosa una frase, la frase disidente, o herejes, o apóstatas, o acusadores de nuestros hermanos. Así son los nombres que se les dan hoy en día a aquellos que están tratando de revelar una verdad a un pueblo que perece. Y usualmente el pueblo de Dios recurre al engaño. Los dirigentes de nuestro pueblo usualmente recurren al engaño, recurren al poder, a la fuerza para tratar de extirpar a los supuestos herejes bajo el argumento que están defendiendo la iglesia de Dios. Queridos hermanos, Dios no necesita a ningún ser humano que defienda su iglesia. Él tiene suficiente poder para defender su propia iglesia. Usualmente los seres humanos, los dirigentes de su pueblo, cuando han querido sancionar, perseguir y rechazar
o avergonzar a todos aquellos que han tratado de revelar verdades al pueblo de Dios, han hecho uso de su poder y han argumentado que dicha obra es aprobada por el cielo, y de esa manera se transfigura el carácter de Dios, porque se pone a Dios como un Dios dictador que quiere forzar a los seres humanos a que crean solamente lo que Él quiere que crean. Hermanos amados, la libertad de elección es un derecho innegable para cada criatura que Dios ha creado en el ancho y faz del universo. Dice que ese es el espíritu de Satanás y no el de Cristo, el que inspira tales actos. Aquellos que traten por la fuerza, o ya sea por estatutos legales establecidos en la iglesia bajo inspiración humana y no divina, aquellos que por medio de reglamentos humanos intentan eliminar o extirpar a los que se suponen son cizañas y que están dentro del pueblo de Dios porque están enseñando algo que ellos no han enseñado como verdad, hermanos amados, están haciendo la obra de Satanás. Y han hecho de que Dios sea falsamente representado por la iglesia, a causa de la forma de tratar con aquellos que se suponían que eran herejes. Dios quiera que como pueblo de Dios no caigamos en ese error. Cuando en nuestra iglesia adventista se trata de forzar la conciencia del ser humano, o se trata de manipular el pensamiento humano, queriéndole obligar a creer lo que sus dirigentes creen, se está violando el derecho de elección y por consiguiente violándose la Constitución del cielo, que garantiza la libre determinación de cada individuo. El mismo apóstol Pablo dijo: escudriñadlo todo, rechazad lo malo y aceptad lo bueno. En el libro de Mateos, capítulo 13, versículo 52, dice lo siguiente: entonces él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Del tesoro de las sagradas escrituras, amados hermanos, el tesoro que es la sagrada escritura y esas cosas nuevas y esas cosas viejas que se sacan de ese tesoro maravilloso que representa las Sagradas Escrituras, según el libro de Lecciones Objetivas en la página 82, 84 y 87, la sierva de Dios dice de que ese tesoro es las Sagradas Escrituras y que todo escriba docto saca siempre de las Escrituras cosas nuevas y cosas viejas. Nosotros no debemos limitar al Espíritu Santo, ni tampoco llegar a la conclusión que tenemos toda la verdad. Un gran problema que tiene el ángel de la iglesia Laodicea y la iglesia Laodicea en sí mismo es de que el ángel de la iglesia Laodicea con la iglesia en sí o los seguidores de dicho ángel creen de que tienen toda la verdad y creen sentirse lo suficientemente ricos para ya no querer más verdad. El testigo fiel abiertamente le reprocha tal posición y le dice que es un pobre, desventurado, ciego y desnudo, que en realidad piensa poseer todo, pero que en realidad no posee nada. Hermanos amados, no debemos de suponer que todas las verdades han sido ya reveladas. Dios va a ir revelando verdades paso a paso en cada generación, como lo ha hecho en todos los tiempos pasados. Reveló verdades nuevas en el tiempo de Noé, en el tiempo del Éxodo, con Moisés, en el tiempo de la existencia de todos los profetas, Samuel, Jeremías, Ezequiel. Reveló verdades nuevas en la generación de Juan el Bautista, del mismo Cristo y de los apóstoles. En cada generación Dios ha levantado siervos fieles, siervos íntegros, nobles y sencillos, sometidos a la conducta de un niño para poder llevar el mensaje de verdad presente en cada generación.
Recientemente Dios eligió a la hermana Elena de White para traer verdades especiales en esta generación, verdades que nos ayudarán para cruzar la última etapa de la iglesia en esta generación. Algunos piensan y dicen, Dios ya no necesita mandar más verdades. Y ese es un engaño, amados hermanos. Dios tiene muchas más verdades que revelar. Si en el pasado, que no había llegado todavía el tiempo del fin, Dios mandó tantas verdades, ¿cuánto más ahora aquellos que han alcanzado el fin de los siglos y que han de estar preparados para el gran día del Todopoderoso? Por eso, mis amados hermanos, es necesario, es vital escudriñar las Escrituras por nosotros mismos, escudriñar las Escrituras por nuestro propio razonamiento y no permitir que nadie nos venga a decir qué cosa debemos creer y qué cosa no debemos creer. Cuando alguien quiere obligar la conciencia de un ser humano a que se defina por una verdad, ya sea para aceptarla o rechazarla, ese no puede venir de parte de Dios, sino de parte del enemigo. Y sepa de que cuando eso ocurra, es Satanás quien está queriéndolo forzar. Dios no fuerza a nadie, invita para que voluntariamente aquel que está convencido y entre en convicción pueda aceptar dicha verdad y la viva. En el mismo libro de Lecciones Objetivas de Jesús, vamos a encontrar la siguiente cita en la página 84. En cada época hay un nuevo desarrollo de la verdad, un mensaje de Dios al pueblo de esa generación. Las viejas verdades son todas esenciales. La nueva verdad no es independiente de la vieja, es decir, no puede contradecir la anterior, sino un desarrollo de ella. Es únicamente comprendiendo las viejas verdades cómo podemos entender las nuevas. Hermanos queridos, hay muchos que rechazan las verdades que Dios está enviando en esta generación. Y lo hacen porque no comprenden la verdad antigua. Y aunque profesan entenderla, no la entienden. La inspiración dice que aquellos que no conocen las verdades anteriores no van a aceptar la nueva verdad. Dice también la inspiración que en cada generación hay un desarrollo nuevo de la verdad. No podemos limitar el poder inmenso de Dios, ese poder que no tiene límites en cuanto a la verdad, para poder pensar o creer de que ya poseemos todas las verdades y que ya no necesitamos más verdades. Esa es una pretensión del enemigo, pensar que las Escrituras ya no tienen más verdades. Es un tesoro inalcanzable, dice Mateo 13:52. Un tesoro donde siempre van a haber verdades viejas y verdades nuevas. Cuando abrimos las Escrituras vamos a ver cosas maravillosas que quizás las hemos leído siempre, pero Dios las va a empezar a revelar de una nueva perspectiva y en ese sentido van a ser nuevas verdades. Textos antiguos que quizás hemos leído por tanto tiempo, los vamos a empezar a ver de un nuevo punto de vista. Nuestra mente va a empezar a aclararse de acuerdo a la condición que estamos viviendo. Lo cierto es que cada generación ha tenido una nueva verdad y, hermanos queridos, son pocos los que la defienden, pocos son los que pelean por esa verdad, los que luchan por esa verdad, porque los mayores enemigos son los de la misma casa. Es decir, por causa de la verdad, muchos serán sacrificados. Hoy en el siglo XXI ya no estamos en la etapa de la edad oscura, cuando Roma exigía a la humanidad creer lo que ellos querían que ellos creyeran. Y si no creían lo que ellos ordenaban a creer, los echaban a la hoguera, los ahorcaban o los decapitaban. Pero hoy, providencialmente, amados hermanos, Dios en su gran misericordia no permite que la vida sea quitada por causa de la verdad.
y se nos está pidiendo un sacrificio menos que la vida. Quizás por causa de la verdad, tus hermanos te van a odiar. Tus mismos amigos se convertirán en tus enemigos. Tus mismos parientes te rechazarán. Quizás tus mismos dirigentes de iglesia te tildarán de disidente, de hereje, de cualquier tipo de nombre despectivo que quieran usar contra ti. Quizás la mayoría de nuestros hermanos que se dicen son hermanos, pero que en realidad son cizañas traídos por el enemigo, van a intentar amedrentaros y tratar de extirparlos para poder eliminar la verdad. Pero hermanos amados, tengan en cuenta que la verdad, cuando es revelada por Dios y su Santo Espíritu. Dios no hace que la verdad sea librada o ganada la batalla de ella con fuerza y con espada, sino con su Santo Espíritu, dice Zacarías. Así es de que aunque los hombres intenten combatir la verdad, ésta seguirá siendo la verdad y logrará el propósito por lo cual Dios quiere que logre y por lo cual Él se ha dignado en enviarla a todos aquellos que dicen ser su pueblo. Pero hay un detalle. ¿Cómo distinguir la verdad? ¿Cómo llegar a la conclusión de qué es la verdad? Vamos ahora a ver 7 principios bíblicos para distinguir la verdad. Primero, vamos al libro de Jeremías, capítulo 33. Todos los invito a ir al libro de Jeremías, capítulo 33. Jeremías 33. Dice lo siguiente, versos 3. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no conoces. ¿Qué dice la inspiración bíblica? Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El conflicto de los siglos, página 658. Nunca se debería estudiar la Biblia sin oración. Solo el Espíritu Santo puede hacernos sentir la importancia de lo que es fácil comprender o impedir que nos apartemos del sentido de las verdades de difícil comprensión. El primer principio que vemos a la luz de la inspiración bíblica y del espíritu de profecía es que debemos pedir la ayuda de Dios en oración para que Él envíe el espíritu de toda verdad y así poder entender la verdad. Nótese, hermanos, Dios no le está diciendo que le pida ayuda a su pastor. No le está diciendo que le pida ayuda a su maestro de escuela sabática. No le está diciendo que le pida ayuda a su anciano de iglesia o que le pida la recomendación a sus altos dirigentes. Dice Dios, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El primer principio es que solamente Dios puede revelar la verdad y hacerte entender la verdad, pero antes de eso debes pedir en oración que Dios te abra el entendimiento. Y no debe pedirlo simplemente porque tiene que pedirlo. Debe pedirlo como un niño deseando aprender a conocer la verdad. Así de que no nos engañemos. Dios no nos ha mandado para donde el pastor, no nos ha mandado para donde el anciano, no nos ha mandado para donde el director de escuela sabática. Dios nos ha mandado a Él, que clamemos a Él, que pidamos a Él para que nos ayude con su Santo Espíritu a entender la importancia de lo que es fácil comprender o impedir que nos aparte del sentido de las verdades de difícil comprensión. Hermanos amados, debemos pedir a Dios dirección. No debemos acudir a ninguna fuerza humana
para poder entender las Escrituras. Él ha dicho que si clamamos a Él, Él nos va a enseñar. Quien quiere hacer nuestro maestro es Dios. Él quiere enseñarnos. Es Él quien quiere mostrarnos las grandes verdades escritas en las Escrituras. Y solamente Él, por medio de su Espíritu, puede revelarla a todos aquellos sinceros de corazón. Pida a Dios en oración que le ilumine con su Santo Espíritu para ver si esto o aquello es verdad. Segundo principio, vamos al libro de Isaías 8:20. Dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Dice el libro de Apocalipsis 19:10, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Hermanos amados, la inspiración bíblica nos está diciendo que si no nos aferramos a la ley y al testimonio, es porque no ha amanecido. Toda verdad debe venir respaldada a la luz de las Escrituras y del testimonio de Jesús. Apocalipsis 19:10 dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Hoy en día la Iglesia Adventista del Séptimo Día, nuestra iglesia tiene el testimonio de Jesús, que se llama el espíritu de profecía en los escritos de la hermana Elena de White. Es decir, el segundo principio nos enseña que son dos las fuentes únicas que debemos aceptar como fuentes para poder respaldar una verdad. Primer fuente, la ley. La ley, cuando Isaías está hablando de la ley, se está refiriendo a las escrituras existentes de ese momento. La ley para nosotros hoy en día sería las santas escrituras, los 66 libros. Para el tiempo de Isaías se refería a los primeros 5 libros de la Biblia escritos por Moisés, que bien se les conocía como el libro de la ley. Es decir, era la Biblia judía. Pero nosotros, nuestra Biblia cristiana, no contiene 5 libros nada más, sino tiene 66 libros. Y esos 66 libros le vamos a agregar varias docenas de libros o volúmenes del espíritu de profecía, que ese es el testimonio de Jesús. Toda verdad que venga a su pueblo debe estar respaldada por las Escrituras y por el testimonio del espíritu de profecía. Por ningún otro libro podrá respaldarse ninguna verdad. No podemos tomar como inspirado el comentario bíblico adventista sacado por los teólogos de nuestra iglesia. Podemos apreciar sus interpretaciones o sus comentarios en cuanto a las Escrituras, pero no podemos tomarla como inspiración esos comentarios. Dios nos ha dicho claramente que solamente son 2 las fuentes inspiracionales, que es las Escrituras y el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. Ahí no vale el manual de iglesia, no vale ningún otro libro aparte de esas 2 fuentes. Y ese es un punto que necesitamos entender claramente. Isaías 8:20 dice, si no hablan conforme a eso, no les ha amanecido. En el principio número 3, juzgue, hermanos queridos, por usted mismo. Primera de Tesalonicenses nos va a decir algo interesante. Vamos a ir todos a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Vamos a leer en el capítulo 5, versículo 19.
Primera de Tesalonicenses 5:19 al 21. No apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Dice el verso 19, no apaguéis el espíritu. ¿Cómo se apaga el espíritu? El verso 20 nos da la respuesta. No menospreciéis las profecías. La manera como la iglesia puede apagar el espíritu de Dios es menospreciando la profecía. Por el contrario, Pablo nos aconseja y dice, examinadlo todo y retened lo bueno. Es decir, Dios nos habla por medio del apóstol Pablo que la manera de apagar el espíritu de Dios entre su pueblo o en mi vida personal es menospreciando la profecía. Porque en la profecía es donde Dios revela las verdades para cada generación. Dice, examinarlo todo. Hermanos queridos, si usted toma una determinación de rechazar un mensaje que viene en el nombre del Señor, solamente porque su anciano se lo dijo, o porque su pastor se lo dijo, usted comete el garrafal error de depositar su conocimiento en los brazos humanos. Las Escrituras claramente dice examinarlo todo, es decir, vosotros mismos debéis examinarlo todo y retener lo bueno. No apaguen el espíritu, no rechacen la profecía. En el consejo sobre la obra de escuela sabática dice lo siguiente, en la página 29 y 30, la sierva de Dios dice, una luz preciosa ha de resplandecer de la palabra de Dios, y no se atreva nadie a decir qué cosa debe o qué cosa no debe ser expuesta al pueblo en los mensajes de iluminación que él envíe, apagando así el Espíritu de Dios. Cualquiera que sea su puesto de autoridad, nadie tiene derecho de impedir que la luz llegue al pueblo. Cuando un mensaje viene en el nombre del Señor a su pueblo, nadie puede excusarse de investigar sus pretensiones. Ninguno debe de arriesgarse quedándose atrás y asumiendo una actitud de indiferencia y confianza en sí mismo. Yo sé qué cosa es verdad. Estoy satisfecho con mi posición. He tomado ya mi posición y no me dejaré mover de ella, venga lo que viniere. No escucharé el mensaje de este mensajero, porque sé que no puede ser la verdad. Y entonces dice ella, porque siguieron este mismo proceder, las iglesias populares fueron dejadas en tinieblas parciales, y por esto los mensajes del cielo no los han alcanzado. La sierva de Dios, en Consejo sobre la obra de escuela sabática, página 29 y 30, dice que va a resplandecer una luz preciosa de la palabra de Dios. Que nadie se le ha dado la autoridad para decir qué cosa o qué cosa no debe ser expuesta al pueblo de Dios en el mensaje de iluminación que el Señor envíe. Hermanos queridos, la inspiración está diciendo que no importa el puesto de autoridad que tenga, no importa si es un presidente, si es un pastor, si es un anciano, si es un director de X departamento, dice que Dios no le ha determinado la autoridad a nadie o no ha delegado la autoridad a nadie para que impida que un mensaje sea proclamado en el pueblo de Dios. Dice que Él ha de enviar verdad, porque ha de alumbrar, ha de resplandecer más verdad, más luz de la palabra de Dios. Nadie, dice también, puede excusarse de investigar sus pretensiones de dicho mensaje. Es decir, hermanos queridos, cuando un mensaje nuevo llega a su pueblo, lo que el pueblo menos tiene que hacer es rechazar dicho mensaje. Debe de ir a investigarlo. ¿Pero dónde lo tiene que ir a investigar? ¿A Internet? ¿Lo tiene que ir a investigar al libro de X pastor que escribió X pastor? ¿A YouTube? ¿Al Facebook? ¿A dónde tiene que ir a investigarlo? Hermanos queridos, ya Isaías nos dijo dónde. A la ley y al testimonio.
Toda persona sincera de corazón va a ir a las escrituras de la Sagrada Biblia y a las escrituras del espíritu de profecía, la ley y el testimonio. Esa es la manera correcta de investigar una verdad. Si alguien hace fuera de eso, y ojo, ni aún las opiniones de sus amigos, ni aún las opiniones de sus dirigentes vale para poder investigar una verdad. Es decir, si usted ha de investigar una verdad, debe de hacerlo por sí mismo. Y debe de ir de rodilla primeramente a humillarse delante de Dios para que le dé un corazón de niño para que al entrar a investigar a las escrituras y al espíritu de profecía, de que si eso es cierto, pueda usted aceptarlo con todo su corazón. No asuma una actitud de indiferencia y confianza en sí mismo. No piense que usted sabe ya que es la verdad, pensando que toda la verdad ya la recibió. Esa es la condición de la iglesia de la Odisea. Yo soy rico y no tengo necesidad de nada. No sabes que eres un pobre y desventurado y que en realidad lo necesitas todo. No pensemos, no asumamos que lo sabemos todo. Hermanos queridos, con un corazón sincero y humilde, debemos ir a las Escrituras, debemos escudriñar por nosotros mismos, ver qué cosa es verdad, ver si esto está en armonía con las Escrituras, en armonía con el espíritu de profecía, y si ambos respaldan tal posición. Y si ambos respaldan tal posición, usted no puede quedarse atrás y rechazar dicho mensaje, porque eso equivaldría a rechazar la vida eterna. El mensaje es traído por el Espíritu Santo y corre muchos riesgos al rechazar ese mensaje. Y uno de los riesgos es que si ese mensaje lo ha enviado Dios, lo ha enviado por su Santo Espíritu, porque Él es el único que revela las verdades, dice las Escrituras y la inspiración. Solo el Espíritu Santo puede hacernos sentir la importancia de lo que es fácil comprender. Dice el Conflicto de los Siglos, página 658. Si usted rechaza un mensaje que viene en el nombre del Señor, y ese mensaje es traído por Dios, aun cuando usted piense que no lo trae Dios, pero si Dios lo trae y usted lo rechaza, usted blasfemó contra el Espíritu Santo y cometió el pecado imperdonable de rechazar un mensaje que el mismo Espíritu trajo. Así es de que, amados hermanos, por eso el apóstol Pablo está aconsejando, vaya a las Escrituras, vaya a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a eso, no le han amanecido. Debe probar a la luz de estas dos fuentes inagotables todo lo que es verdad. Cuarto principio, Lucas 11:52. Dice el libro de Lucas, capítulo 11, verso 52. Jesús hablando de los escribas y fariseos y los doctores de la ley. ¡Ay de vosotros, doctores de la ley, que habéis quitado la llave del conocimiento vosotros mismos! No entrasteis, y a los que entraban se los impedisteis. ¡Ay de vosotros!, dice el Señor Jesús, doctores de la ley. Hoy en día no se llaman doctores de la ley, sino teólogos de las Escrituras. Recuerden de que los doctores de la ley, o la ley en tiempo de Cristo, se refería a los escritos de Moisés, a las escrituras judías, es decir, a la Biblia judía. En otras palabras, hay de vosotros, doctores de las Escrituras, o teólogos de las Escrituras, que habéis quitado la llave del conocimiento. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se los impedisteis. Hay muchos hermanos sinceros en todos los lugares donde tal vez están convencidos de que un mensaje del Señor, pero por temor a sus dirigentes, a sus teólogos, a sus líderes espirituales, rechazan el mensaje del Señor, no dándose cuenta que van a correr la misma consecuencia y el mismo destino que sus dirigentes por haberlos seguidos a la ciega y por no haber estado dispuestos a sacrificarse por causa de la verdad. Jesús lo dijo. Dice que los escribas, los doctores de la ley, los teólogos de las Escrituras intentan impedir cuando alguien intenta
creer en X mensaje. Ese fue el mismo problema que ocurrió en el tiempo de Cristo. Fueron los mayores culpables, los doctores de la ley, que el pueblo rechazara el mensaje de Cristo. Nótese que aún el mensaje de Cristo, el diablo puede ser tan astuto de llevarle a cegar la mente del pueblo, de llegar a pensar que aún el mensaje de Cristo era un mensaje traído por Satanás y que era un mensaje de Satanás. Los fariseos le dijeron en cierto momento a Jesús: tú echas demonio con el espíritu de Beelzebú, atribuyendo la obra del Espíritu Santo a la obra de Satanás. Hoy en día también muchos se han atrevido a decir que cuando un mensaje del Señor viene de parte de Satanás. No cometamos el error que cometieron los fariseos de antaño, amados hermanos, sino que vayamos a las Escrituras y a la inspiración del Espíritu de profecía. Investiguemos por nosotros mismos si eso es verdad o si eso no es verdad, porque corremos el riesgo de que si rechazamos un mensaje que viene de parte del Señor, rechazaremos la llave del reino de los cielos, la llave de salvación. Testimonios para Ministros, páginas 69 y 70 y 73, dice: vemos aquí que los hombres que tienen autoridad no siempre han de ser obedecidos, aun cuando profesen ser maestros de la doctrina bíblica. Pero el Espíritu Santo de tiempo en tiempo revelará la verdad por medio de sus propios agentes escogidos. Y ningún hombre, ni siquiera un sacerdote o príncipe, tiene el derecho de decir: usted no dará publicidad a sus opiniones, porque yo no creo en ellas. Podemos ver qué evidencias fueron dadas a los sacerdotes y a los príncipes, y cuán firmemente resistieron al Espíritu de Dios. Los que pretenden poseer sabiduría y piedad superiores pueden cometer los más terribles y fatales errores para ellos mismos, si permiten que su mente sea moldada por otro poder y siguen una conducta de resistencia al Espíritu Santo. Hermanos queridos, cuidémonos de obedecer a la ciega a aquellos que nos dirigen en cuanto a la verdad se refiere. Debemos mantenernos de parte de la verdad. Debemos seguir los dictados de nuestra conciencia, los dictados de nuestra conciencia en cuanto a la verdad. Dice que Dios revelará la verdad por medio de sus propios agentes escogidos. Dios usualmente usará agentes que nosotros quizás a nuestras expectativas no son aceptables. Pero no debemos de preocuparnos en cuanto a lo que Dios ha determinado. Dios sabe quiénes son los idóneos para llevar las verdades a cada uno de su pueblo. Y es Él quien hace la elección de sus mensajeros, y no la gente o no el pueblo de aquellos que ellos quieren que sean los mensajeros del Señor. Dios es quien elige sus propios instrumentos, y no es la iglesia la que elige los instrumentos que Dios debe usar para presentar las verdades. No nos confundamos, hermanos queridos. Dios se reserva el derecho de elegir a quién va a usar para presentar una verdad a su pueblo. Y cuando esta verdad es presentada, ninguna autoridad humana tiene supremacía sobre ella. No deben ser obedecidos aún los dirigentes de iglesia que se opongan a esta verdad simplemente porque no las aceptan o porque es contraria a la opinión que ellos han tenido. Hermanos amados, cuidémonos de permitir que el ser humano controle nuestra mente. Ningún dirigente puede controlar su mente. Ningún dirigente puede controlar mi mente. Eso es solo prerrogativa de Dios, amados hermanos. Debemos, en Obreros Evangélicos, página 318, dice lo siguiente: debemos aprender que los demás tienen tantos derechos como nosotros. Cuando un hermano recibe nueva luz acerca de las Escrituras, debe exponer francamente su opinión. Cada predicador debe escudriñar las Escrituras con un espíritu sincero para ver si los puntos presentados pueden ser sostenidos por la palabra inspirada. Ojo, cada predicador debe escudriñar con un espíritu sincero, hermanos. No con espíritu malicioso para contrarrestar dicho mensaje, sino con un espíritu sincero.
sometiéndose a la voluntad de Dios para ver si esto es verdad o no es verdad. Cada alma debe mirar a Dios con contrición y humildad para que Él la guíe, conduzca y bendiga. No debemos confiar a otros la obra de escudriñar las Escrituras en nuestro lugar. Con frecuencia, algunos de nuestros hermanos dirigentes se han colocado del lado equivocado, y si Dios mandase un mensaje y aguardase a que estos hermanos más antiguos preparasen su progreso, nunca llegaría a la gente. La hermana White está diciendo la razón por la cual él casi no usa a los dirigentes para mandar la verdad al pueblo, y es porque simplemente si él usa a los líderes de la iglesia a nivel mundial, los líderes nunca darían este mensaje, el pueblo nunca lo recibiría. Por eso es que Dios hace elección de su propia elección. Es decir, elige por su propia elección a aquellos que Él ha determinado que serán sus instrumentos para revelar la verdad. En Joya de los Testimonios, tomo 3, página 317, dice lo siguiente: cuando el Señor tiene luz para su pueblo, no es de esperar que Satanás se quede tranquilo, hermanos. Si usted piensa que la luz que Dios envía para su pueblo se va a dar en un proceso de paz, está equivocado. Satanás se va a levantar inmediatamente con furia, con ira. Dice que no se quedará tranquilo, sin hacer esfuerzos para impedirles que la reciban. Cuando el Señor tiene luz para su pueblo, no es de esperar que Satanás se quede tranquilo sin hacer esfuerzos para impedirles que la reciban. Él obrará en las mentes para excitar desconfianza, celos e incredulidad. Nótese, dice que Satanás no se quedará tranquilo. Inmediatamente levantará prejuicios en la mente de los oyentes. Va a excitar desconfianza, es decir, ¿será verdad o no será verdad? Uy, yo mejor no me meto en ese mensaje, vaya a ser de que sea mentira y me engañen. Va a suscitar desconfianza, dice la inspiración. Celos, es decir, yo tengo la verdad, yo voy a defender la verdad que ya tengo, porque eso que están diciendo es mentira. Esos son celos, celos enfermizos, celos satánicos, pensando y argumentando que lo que tenemos es suficiente y que ya no hay más verdad. E incredulidad, es decir, desconfianza. Si es verdad y la rechazo, me puedo perder. Y si es mentira y la acepto, me voy a perder también por haber aceptado y haber sido engañado. Tengamos cuidado, dice la sierva de Dios, Joya de los Testimonios, tomo 3, página 317. Tengamos cuidado de no rechazar la luz que Dios envía, porque no viene de una manera que nos agrade. Nótese, hermanos queridos, la verdad no vendrá de una manera que sea agradable para nosotros. Va a tocarnos ciertas partes, ciertas costumbres, ciertas tradiciones, ciertas creencias que nos han metido en nuestra mente. No rechacemos la bendición de Dios por no conocer el tiempo de nuestra visitación. Si hay quienes no ven ni aceptan la luz ellos mismos, no estorben el camino de los demás. No se diga de este pueblo altamente favorecido, como se dijo de los judíos cuando les fue predicada la buena nueva del reino: vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban impedisteis entrar. Amados hermanos, tengamos cuidado, cuidémonos de no aceptar una verdad simplemente porque mi amigo no la aceptó, porque el anciano de iglesia no la aceptó, porque el pastor no la aceptó, porque mi familiar no la aceptó. Cuidémonos, hagamos soluciones propias, resoluciones personales, investiguemos por nosotros mismos, dediquémonos a orar y a pedirle dirección a Dios. Satanás dice que va a levantar desconfianza, celos e incredulidad, pero todo aquel sincero que se aferra a Dios, Dios le va a quitar todos esos escombros que Satanás ha puesto en su mente. Nótese que Satanás no se quedará tranquilo. Cuando la verdad llegue al pueblo, Satanás no quedará con los brazos cruzados, sino que se levantará para poder impedir en la mente de nuestros hermanos que la verdad no pueda ser aceptada
y que choque quizás con nuestras propias creencias, con nuestros propios prejuicios, con nuestras propias tradiciones. No permite, hermano querido, que nadie le controle la mente. Eso es solo prerrogativa de Dios. Dios es el único que puede controlarle su mente. Y si un ser humano está intentando controlarle la mente suya, está usurpando el lugar que solamente a Dios puede tener. Y aún así, Dios no se agarra a ese derecho. Lo deja a usted elegir. Lo deja a que usted elija si creer a dicha verdad o no. El quinto principio. En Hechos 4:19 dice lo siguiente. Hechos 4:19. Vamos a leer del verso 16. Pedro es llevado ante el concilio, amados hermanos. Y al ser llevado ante el concilio, se les dieron ciertas advertencias. Los sacerdotes les amenazaron con lo siguiente. Hechos 4:14. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba de pie con ellos, no podían decir nada en contra. Habiendo ordenado que salieran del concilio, deliberaban entre sí, los líderes, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto un milagro notable ha sido hecho por ellos. Manifiesto a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Verso 17. Sin embargo, para que no se divulgue más por el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Es decir, los líderes llegaron al acuerdo de amenazar a los apóstoles. Verso 18. Y llamándoles les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y mire lo que le respondió Pedro y Juan. Respondiendo, verso 19, les dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y después de amenazarles más, y no hallando nada de qué castigarles, les dejaron ir por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había sido hecho. Hermanos queridos, miren lo interesante. Dice que el Sanedrín judío intentó amenazar o amenazó a los apóstoles. Amenazó a los apóstoles para que no hablaran más el nombre de Jesús, que era la verdad presente de su época. Pedro le respondió: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermanos amados, ¿cuántos Pedros hoy en día quizás son invitados a defender una verdad? ¿Cuántos Pedros van a decir: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído? ¿Cuántos Pedros han de levantarse y han de responder a sus dirigentes de la actualidad, los fariseos antitípicos, para decirles: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? En El conflicto de los siglos, página 653. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de la mayoría, nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos si lo autoriza un categórico: así dice el Señor. ¿Qué dice la inspiración? La inspiración dice, la sierva de Dios en El conflicto de los siglos 653, dice que ni los concilios, ni la opinión de la mayoría,
ni las exigencias de vuestros dirigentes, ni en poco ni en mucho, ni nadie, ni la voz de la mayoría, nadie de estos debe ser considerado como una evidencia para considerar un punto, ya sea verdadero o falso, un punto de fe religiosa. Amados hermanos, hoy en día las decisiones quizás se toman por mayoría de voto, y el punto es que Satanás ha movido a su iglesia inclusive a realizar votaciones para rechazar o aceptar X verdad. Y si la mayoría de la junta o dirección de la iglesia aprueba que eso es mentira, aunque sea verdad, el pueblo llega a creer de que es mentira. La sierva de Dios dice no, ni concilios, ni deducciones de ciencia, ni credos, ni decisiones de concilios, ni opiniones de sabios, nada de esto, hermanos queridos, ni la voz de la mayoría debe ser considerado en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. No nos confundamos, ya vimos en Pedro y Juan, aunque el concilio determinó amenazarles y quererles sellar la boca, dice Pedro que les dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Este es el quinto punto. Honre a Cristo, la verdadera cabeza de la iglesia, más que a los hombres, hermanos. En aquel día Jesús no le preguntará si obedeció a sus dirigentes. Dios le preguntará si fue fiel a la verdad y si fue santificado por ella. El punto número 6 dice, se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 9. Vamos todos al libro de San Juan. En San Juan vamos a encontrar una escena maravillosa, hermanos. Maravillosa, que todos nosotros nos vamos a regocijar. Juan 9 nos cuenta una historia de un ciego de nacimiento. Juan 9:16. Vamos a empezar a leer. Dice, entonces uno de los fariseos decían, este hombre no es de Dios, pues no guarda el sábado. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales milagros? Y había disensión entre ellos. Había un conflicto en el Sanedrín judío. Unos decían, este hombre es del diablo, hablando de Jesús, refiriéndose a Jesús. No puede venir de parte de Dios. Pero otros decían, pero si es del diablo, ¿por qué hace milagro? Los mismos fariseos le habían enseñado al pueblo que nadie que no venga de Dios puede hacer milagros, o podía hacer milagros, o cierto tipo de milagros, como el caso que vamos a ver a continuación. Dice el versículo siguiente, vuelven a decir al ciego, ¿tú qué dices del que abrió tus ojos? Él dijo, yo creo que es profeta. Miren lo interesante, la disputa del Sanedrín judío era por un ciego de nacimiento que había sido sanado y había recibido la vista. Y entonces los escribas y fariseos le dijeron a este ciego, dinos, ¿qué opinas del que te abrió los ojos? Y el cieguito, que ya no era ciego en ese momento, le responde y le dice, yo creo que es profeta. Verso 18, pero los judíos no creían de que él había sido ciego, y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Miren lo interesante. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Versos 20. Respondiendo sus padres, les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Estamos seguros? Es decir, los padres respondieron que ellos estaban seguros que era su hijo, y sabían de que era que estaba ciego y que nació ciego. Verso 21. Pero cómo vea ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros no lo sabemos. Edad tiene, pregúntenle a él. Él hablará por sí mismo. Los padres le dicen al Sanedrín, no sabemos cómo se le abrieron los ojos. No sabemos qué ocurrió. Él ya está grandecito. Pueden preguntarle a él. Pero miren por qué les respondieron así los padres.
Versos 22. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, porque los judíos ya habían acordado que si alguno confesara que él era el Cristo, debía ser expulsado de la sinagoga. Ojo, ¿por qué respondieron los padres? ¿Cómo es que no sabían por qué es que había recibido la vista? No era porque no sabían, ellos sabían perfectamente que Jesús le había abierto los ojos al ciego. ¿Por qué los padres hicieron eso? La inspiración bíblica nos dice que fue por miedo a los judíos. Es decir, los judíos habían dado una orden: todo aquel que confesara que Cristo era el Mesías iba a ser expulsado de la sinagoga. Y por no perder sus feligresías de la iglesia, no confesaban públicamente que Cristo era el Mesías. ¿Cuán a menudo, hermanos, hoy se está repitiendo la misma historia? Muchos hermanos, por no confesar de que creen en X verdad, prefieren mantenerse engañados y no recibir esa verdad que los ha de santificar, y prefieren mantener sus nombres escritos en los libros de la iglesia, en los registros de la iglesia, pensando que al tener sus nombres escritos en los libros de la iglesia, los tienen escritos en el libro del cielo. Yo quiero decirle, amados hermanos, que desde el momento que usted rechaza un mensaje enviado del cielo por medio de la inspiración del Espíritu Santo, de las Escrituras y del Espíritu de profecía, y usted por conservar su nombre en el libro de la iglesia, rechaza dicho mensaje, tenga por cierto que desde ese momento Dios borra su nombre del cielo, porque no es digno de recibir la salvación por cuanto ha rechazado la verdad y no ha estado dispuesto a pagar el precio por ella. Entonces sigue diciendo la lectura. Entonces, verso 24, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Mas el ciego respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. El cieguito estaba claro de una cosa. Lo que él tenía claro es que era ciego y que ahora veía. Y le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él le respondió: ya os lo he dicho antes y no habéis oído. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? El cieguito pareciera ser de que se molestó y les dijo: ya se los repetí varias veces. ¿Por qué quieren que se los vuelva a decir? ¿Acaso están intentando convertirse en sus discípulos? Entonces dice, verso 28, entonces le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nótese, se suponían que eran discípulos de Moisés. Jesús dijo: Moisés habló de mí. Si creyeran a Moisés, creerían en mí. Pero ellos se consideraban hijos de Moisés, cuando en realidad, en Juan 8:44, Jesús les dice que en realidad eran hijos de Satanás. Nosotros sabemos, verso 29, que Dios habló a Moisés, pero no sabemos de dónde sea. Respondiendo el hombre y les dijo: por cierto, cosa maravillosa es esta, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y dice: sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Entonces explíqueme, en otras palabras, ¿cómo es que me abrió los ojos? Si Dios no puede oír a ningún pecador. Desde el principio del mundo no fue oído que alguno abriese los ojos de uno que nació ciego. Si este hombre no fuese de Dios, nada podría ser. Versos 34, respondieron y le dijeron: naciste enteramente en pecado, ¿y tú nos enseñas? Entonces lo expulsaron de la sinagoga. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y Jesús le dijo: le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Hermanos queridos, mire lo interesante. Dice que cuando este hombre confirmó
de que era Jesús el que le había abierto los ojos, cuando los escribas y fariseos le injuriaron, queriéndole argumentar que el que le abrió los ojos era pecador, pero éste defendió la causa diciendo que de una cosa estaba segura, que él había nacido ciego, que desde el principio del mundo nadie había abierto el ojo de un ciego, pero que ahora sí había ocurrido. Entonces, hermanos queridos, dice que los escribas y fariseos lo expulsaron de la sinagoga. ¿Saben? Este cieguito tuvo que pagar un precio por ver la luz. Es decir, tuvo que pagar un precio por poder ver la claridad. Y ese precio fue la expulsión de la sinagoga. Amados hermanos, la expulsión de la sinagoga fue el precio, la expulsión de dejar de ser parte, aparentemente, de la comunión con el pueblo de Dios. Si los siervos de Dios de antaño, sacrificaron sus posiciones en la sinagoga por causa de la verdad, hermanos queridos, si los reformadores por causa de la verdad fueron expulsados de la Iglesia Católica, si la misma hermana White por causa de la verdad fue expulsada de la Iglesia Metodista, si el mismo hermano Guillermo Miller por causa de la verdad fue expulsado de la iglesia bautista, si todos los profetas por causa de la verdad tuvieron que pagar con vida esa lealtad hacia la verdad, ¿qué él le ha dicho a usted? Que usted va a pagar algo menos que eso. Dios, si bien es cierto, hoy en día no nos pide la vida. Nos está pidiendo simplemente que seamos leales a la verdad, tal vez a costa de ser expulsados de las sinagogas, de ser expulsados de las iglesias, de ser rechazados, de ser odiados, de ser llamados herejes, de ser llamados disidentes, de ser llamado esto o aquello. Pero mis queridos hermanos, todo aquel que se mantenga en favor de la verdad y sea leal a la verdad, se le abrirán los ojos. Dice que este cieguito nació ciego. Hoy en día en nuestro pueblo, la gran mayoría está naciendo ciego, porque están entrando a la iglesia adventista sin conocimiento, sin luz, sin saber a lo que se están metiendo, sin saber a lo que están haciendo parte. Y cuando están adentro se dan cuenta que están metidos en un gran problema, porque hay tantas cosas que deberían haber realizado antes de entrar a la iglesia que no las hicieron, tantos cambios que debieron haber realizadose. Y cuando están adentro se llegan a conformar a quedarse así. Y cuando viene un mensaje de verdad, un mensaje de iluminación, y abre los ojos de aquellos adventistas que han nacido ciegos, que llegaron ciegos a la iglesia y que están ciegos, pero que este mensaje les abre la vista, muchas veces el Sanedrín actual de nuestro pueblo lo que hace es expulsarlos de la sinagoga, echarlos, rechazarlos, sentarlos, restringirles privilegios, restringirles el nombre en la filigresía de la iglesia, restringirles la entrada inclusive a los templos. Y triste, hermanos queridos, triste y lamentablemente, muchas veces son injuriados, odiados, difamados, acusados de seductores, es decir, de personas problemáticas, personas heréticas, personas disidentes o acusadores de sus hermanos. Y así muchos nombres y sinónimos que se le ha dado a los siervos de Dios. Pero esto no es nada nuevo. La Escritura nos dice que ese ha sido el espíritu de Satanás en todas las edades. Eso pasó con el cieguito, lo echaron de la sinagoga. Eso pasó con los apóstoles, los echaron de la sinagoga y los amenazaron a no hablar más. Pero como los apóstoles debemos responder, no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Lo que hemos llegado a la conclusión que es verdad, no lo podemos callar. Amados hermanos, tengamos cuidado de no rechazar un mensaje y quedarnos con la boca callada. Testimonios para Ministro, páginas 106 y 107 dice: los que permiten que el prejuicio impida que la mente reciba la verdad no pueden ser receptáculos de la iluminación divina. Sin embargo, cuando se presenta un punto de vista de las Escrituras,
Muchos no preguntan, ¿es cierto? ¿Está en armonía con la palabra de Dios? Si no, ¿quién la defiende? Y a menos que venga precisamente por el medio que a ellos les agrada, no lo aceptan. Tan plenamente satisfechos se sienten con sus propias ideas que no quieren examinar la evidencia bíblica con un deseo de aprender, sino que rehúsan interesarse meramente a causa de sus prejuicios. Él ha dicho, dice, nadie debe pretender que tiene toda la luz que existe para el pueblo de Dios. El Señor no tolerará esta condición. Él ha dicho, he aquí he dado una puerta abierta delante de ti, del cual ninguno puede cerrar. Aun cuando nuestros hombres dirigentes rechacen la luz y la verdad, esa puerta permanecerá aún abierta. El Señor suscitará a hombres que den al pueblo el mensaje para este tiempo. Hermanos queridos, no pretendamos que toda la verdad ha sido recibida. No dependamos de la actitud de nuestros dirigentes, de nuestros líderes, dice la sierva de Dios en Testimonios para Ministros, página 106, que es lo que acabo de leer. No dependamos o preguntar si la ha aceptado algún pastor, algún anciano para creer yo en eso, para ver si es verdad. No, dice, debemos nosotros aprender por nosotros mismos qué es la verdad. Debemos apartar los prejuicios de nuestra mente y poder investigar la verdad. Dice que el Señor suscitará a hombres que den al pueblo el mensaje para este tiempo. El pueblo no se quedará, hermanos, sin mensaje. Dios dará el mensaje a su tiempo. Hermano, tenga una mente abierta. No sea como los fariseos o los católicos, que el pueblo judío hacía lo que los fariseos decían, o que los católicos en la Edad Oscura y aún hoy hacen lo que sus sacerdotes les dicen. Cuando los adventistas del séptimo día hacen lo que su pastor dice, aun cuando está en contra de las Sagradas Escrituras y del espíritu de profecía, están sosteniendo o están poniendo, hermanos amados, su confianza en los brazos humanos en lugar de ponerlos en los brazos divinos. No debemos depender de nuestros hombres dirigentes, de nuestros hermanos dirigentes, para poder determinar si esto es verdad o no es verdad. Debemos estudiar por nosotros mismos, a la luz de la Escritura y del espíritu de profecía. Debemos ir en oración y pedirle a Dios que nos dé dirección. Reconozca, hermano, el principio número 7, reconozca que cuando Dios usa a humildes laicos, siempre hay oposición. Encontramos en 1 Reyes 18:17 que Dios usó al profeta Elías, un hombre humilde de las montañas de Galaad, quizás era un agricultor, y recibió gran oposición. Acab le dijo en ese versículo, ¿eres tú el que perturba a Israel? Y Elías le respondió, yo no soy el que ha perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, siguiendo a los Baales. Jeremías, en Jeremías 20:12, Jeremías es un simple laico acusado de traidor, que estaba trabajando para el rey de Babilonia. En Marcos encontramos también la escena de los mismos apóstoles de Jesús y todos ellos que fueron rechazados, humildes pescadores, el humilde carpintero, un hombre que salió del desierto, Juan el Bautista, y todo ello, hermanos queridos, laicos humildes que fueron llamados para poder cumplir el propósito divino. Y debemos reconocer que cuando Dios usa a esos humildes hombres, esos humildes laicos, siempre habrá oposición. En el conflicto de los siglos, página 511, dice lo siguiente: hogaño como antaño, la predicación de una verdad que reprueba los pecados y los errores del tiempo despertará oposición. Aquel que piense que la verdad no va a despertar oposición está equivocado y engañado, hermanos. Cuando los hombres ven, sigo leyendo, cuando los hombres ven que no pueden sostener su actitud por las Sagradas Escrituras, muchos resuelven sostenerla a todo trance
y con espíritu malévolo atacan el carácter y los motivos de los que defienden las verdades que no son populares. Es la misma política que se siguió en todas las edades. Elías fue acusado de turbar a Israel, Jeremías lo fue de traidor, San Pablo de profanador del templo. Desde entonces hasta ahora, los que quisieron ser leales a la verdad fueron denunciados como sediciosos, herejes y cismáticos. Hermanos amados, no ha sido diferente hoy como antes. Todos aquellos que han sostenido la verdad han sido denunciados, acusados de herejes, cismáticos, sediciosos o disidentes. No es nada nuevo el espíritu de Satanás contra aquellos que tratan de traer un mensaje de verdad presente para el pueblo de Dios. Si bien es cierto, los mensajes vienen con el propósito de restaurar y redimir a un pueblo que perece, los hermanos dirigentes ven a esto como un peligro para ellos y para la estabilidad de cada uno de ellos. Pero vemos que en Testimonios para Ministros, página 69, pero vemos que el Dios del cielo a veces comisiona a los hombres a enseñar a aquellos que es considerado como contrario a las doctrinas establecidas. No dice que es contrario a las doctrinas establecidas, sino que se considera así. Debido a los que una vez eran los depositarios de la verdad, se manifestaron infieles a su sagrado cometido. El Señor escogió a otros que debían de recibir los brillantes rayos del sol de justicia y que defenderían verdades que no estaban de acuerdo con las ideas de los dirigentes religiosos. Y entonces estos conductores, en la ceguera de sus mentes, dan pleno curso a lo que se cree una justa indignación contra los que han puesto a un lado fábulas acariciadas. Actúan como hombres que han perdido la razón. No consideran la posibilidad de que ellos mismos no hayan entendido correctamente la palabra. No quieren abrir sus ojos para discernir el hecho de que han interpretado mal y aplicado erróneamente las palabras, y han edificado falsas teorías a las que denominan doctrinas fundamentales de la fe. Hermanos amados, Dios va a comisionar hombres de su propia elección y va a comisionarlos para traer mensajes de verdad presente. Y quizás en su mayoría estos hombres de grande posición no van a ser ministros, ni pastores, ni presidentes de asociaciones o misiones. Ellos, dice la inspiración, han traicionado su cometido. Dios va a elegir o suscitar a hombres humildes y sencillos que prediquen la verdad. Eventualmente estas verdades van a atacar la conducta pecaminosa de cada uno de aquellos que profesan ser siervos de Dios. No nos confundamos, amados hermanos, y no pensemos de que porque el mensaje es impopular, es mentira. La verdad en sus inicios siempre es impopular, pero bienaventurados aquellos que la aceptan por fe, creyendo de que va a prosperar. En la Review and Herald del 18 de marzo de 1890, la hermana White dice: Dios no quiere que ningún hombre piense que no se oirá otro mensaje, sino solo el que Él ha dado. Queremos el mensaje pasado y el mensaje nuevo. Eso es lo que dice la sierva de Dios. Hermanos queridos, Dios va a enviar más mensaje. No debemos rechazar ningún otro mensaje que venga en el nombre del Señor sin antes haberlo escudriñado y haberlo investigado, no con el pastor, no con el dirigente de iglesia, sino con las Escrituras, con espíritu de profecía y con oración y humildad de espíritu. En el libro de 2 Corintios 4:7 dice lo siguiente. 2 Corintios 4:7. Vamos a ir todos a leer esa parte de 2 Corintios capítulo 4, verso 7. Dice lo siguiente: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. No busque, amados hermanos, defecto en los que llevan el mensaje. Recuerde que son barro, que están siendo moldeados por el poder de Dios
y que Dios en su gran misericordia los está usando para transmitir el mensaje. Aquellos que hacen del mensajero su punto de partida para creer a la verdad están cometiendo un gran error, porque Dios o su verdad no depende del instrumento, sino depende de su Espíritu Santo. Si algo es verdad, no se fije en el mensajero, sino en la verdad que éste lleva. En el conflicto de los siglos, página 573 dice: siempre ha habido una categoría de personas que profesan santidad y que en lugar de procurar crecer en el conocimiento de la verdad, hacen consistir su religión en buscar alguna falta en el carácter de aquellos con quien no están de acuerdo o algún error en su credo. Son los mejores agentes de Satanás. No busque errores, amados hermanos. No busque errores en el carácter de los mensajeros, porque sin duda lo tendrán. Nadie en este mundo ha sido perfeccionado a la exactitud. Es decir, todos estamos caminando en un proceso de santificación día a día, y en ese proceso van a haber errores. Así de que vea el mensaje y honre a Cristo aceptándolo. Proverbios 4:18. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 18. Mira lo que dice Proverbios, capítulo 4, versos 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Un punto necesario a entender es que la senda de los justos es como la aurora y va en aumento, es decir, la luz del sol no llega de un solo a alumbrar toda la tierra, sino que poco a poco va alumbrando hasta que llega a ser plena la luz del día. Conflicto de los siglos, página 582 dice: todos los que buscan motivos de dudas los encontrarán, y todos los que rehúsan aceptar la palabra de Dios y obedecerla antes de que toda objeción haya sido apartada y que no se encuentre más motivo de duda, no llegarán jamás a la luz. Hermanos queridos, si usted tiene duda en cuanto a un mensaje y quiere aclarar todas sus dudas antes de aceptarlo, usted va a cometer un error. La luz nunca le va a llegar, porque tal vez unas dudas se le van a aclarar, otras van a surgir para sustituir las que ya se le aclararon, y estas quizás van a volver a ser aclaradas, estas nuevas dudas, pero después de estas van a venir otras dudas. Si usted está esperando que todas las dudas se le aclaren de un solo para aceptar algo como verdad, nunca llegará a la luz, porque dudas y más dudas vendrán. Día a día vamos a enfrentar dudas y Dios las irá aclarando en el proceso del conocimiento de la verdad. Así de que la verdad es como la luz de la aurora, va creciendo y va aumentando. No visualizamos todo de un solo, lo que hay hasta el final, pero a medida que caminemos el camino vamos a ir dándonos cuenta que hay más cosas al final que no veíamos desde atrás. Pero a medida vamos avanzando nos vamos dando cuenta que existen más cosas y que las podemos vislumbrar a medida que nos acerquemos a ellas. Así es de que, amados hermanos, no espere que todas las dudas se le aclaren de un solo para aceptar un mensaje, sino avance con las primeras que se le han aclarado y por fe y convicción el Señor de los cielos le va a ir aclarando las demás dudas que van a surgir en el proceso. Hay un hombre muy peculiar en las Escrituras. En el libro de San Juan, capítulo 1, versos 47. Dice San Juan, capítulo 1, versos 47. Vamos todos, San Juan 1, versos 47. Un discípulo de Jesús. Yo creo que ustedes lo conocen. Bueno, lo han oído hablar. No lo conocen en persona porque no existe ya. Está muerto. Pero un discípulo de Jesús muy famoso en las Escrituras. En Juan 1:47. Hablando de Natanael. Mire lo que dice.
Vamos a leer desde el versículo 45. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le dijo: ven y ve. Jesús, viendo que Natanael venía hacia él, le dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Mire lo que estaba ocurriendo con Natanael. Natanael con Felipe eran grandes amigos. Y diría yo, amigos muy, pero muy amigos. Ambos habían ido a estudiar varias veces bajo esa higuera donde Natanael estaba orando y estudiando ese día. Natanael estaba confundido, apesadumbrado. Natanael era uno de los pocos judíos, era de los muchos judíos que estaban esperando la llegada del Mesías y anhelaban el día cuando el rey de Israel llegara para liberarlos. En el río Jordán, Natanael había sido un fiel discípulo de Juan el Bautista y había creído con todo su corazón de que Juan el Bautista era profeta de Dios enviado para preparar la llegada del Mesías. Pero un día Natanael se vio chasqueado cuando Juan hizo semejante anuncio, cuando delante de toda una gran multitud señaló a Jesús, el humilde carpintero de Nazaret, hijo de José. Nazaret era una ciudad perversa y terrible, quizás una de las ciudades más terribles de Israel. Juan el Bautista, delante de todos los congregados, hace el impresionante anuncio: he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Natanael se dio cuenta inmediatamente de que este anuncio repercutía al anunciar de que él era el Mesías, el Rey de Israel, el que tanto habían esperado. El problema es de que los fariseos y los sacerdotes habían enseñado cada sábado en la sinagoga de que Jesús iba a aparecer como un conquistador, con cantidades de ejércitos quizás, o que iba a ser un príncipe prominente, que por la fuerza iba a tomar el reino de Israel y sometería el mundo entero bajo su jurisdicción, y que entonces Israel sería exaltado. Y con este pensamiento que no era ajeno a la mente de Natanael, Natanael había llegado a la convicción de que el Mesías iba a aparecer de esa manera. Pero su disolución fue tan grande cuando se dio cuenta que lo que Juan el Bautista estaba señalando era simplemente a un pobre carpintero que tenía tal vez un montón de seguidores que no eran ni reconocidos ni conocidos dentro de la misma nación. Se da cuenta de que este hombre estaba cubierto de tanta pobreza, sus manos callosas de tanto usar los instrumentos de la carpintería. Con una simple mudada de un humilde carpintero, Natanael había salido de las orillas del Jordán angustiado, había salido preocupado porque el anuncio de Juan no había concordado con sus ideales. Pero mire lo que hizo Natanael, hermanos queridos. Natanael corrió a la higuera. La higuera era el lugar de oración de Natanael y de estudio de las Escrituras. ¿Y sabe a qué corrió? ¿Sabe usted o imagina usted a qué corrió Natanael ahí? Pareciera ser de que Natanael había pedido señal a Dios.
y que cuando se tiene el encuentro con Jesús, la señal de Dios hacia Natanael se cumplió. Cualesquiera que sea la señal que le pidió, una cosa es cierta: Natanael recibió la respuesta a su oración sincera inmediatamente por medio de lo que Cristo le dijo. Hermanos queridos, nótese que Natanael no corrió al sacerdote. Natanael no corrió a los fariseos y a los escribas. Corrió a la higuera, a hablar a Dios, a preguntarle a Dios si el anuncio que Juan había hecho en cuanto a que Jesús era el Mesías era verdad. Natanael, hermanos queridos, había creído sinceramente que Juan era profeta, y por eso no se había atrevido a rechazar el anuncio a pesar de que estaba contrario a sus ideas. En el deseado de toda la gente, en la página 113, dice lo siguiente: Felipe llamó a Natanael. Este último había estado entre la muchedumbre cuando el Bautista señaló a Jesús como el Cordero de Dios. Al mirar a Jesús, Natanael quedó desilusionado. ¿Podía ser el Mesías este hombre que llevaba señales de pobreza y de trabajo?, se preguntó él. Sin embargo, Natanael no podía decidirse a rechazar a Jesús, porque el mensaje de Juan le había convencido en su corazón. Nótese, Natanael había creído al profeta que Dios había enviado, y eso le valió al no rechazar a Jesús. Hermanos, creed en sus profetas y seréis prosperados. Aquellos que no creen en el espíritu de profecía tampoco entenderán cuando Dios se revele y se manifieste a su pueblo. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Dice la siguiente parte de la cita: cuando Felipe lo llamó, Natanael se había retirado a un tranquilo huerto para meditar sobre el anuncio de Juan y las profecías concernientes al Mesías. Estaba rogando a Dios que si el que se había anunciado por Juan era el libertador, se lo diese a conocer. Nótese la oración de Natanael. A pesar de que estaba todo contra lo que se le había enseñado en su mente, dice que él se va a ese huerto donde estaba esa higuera y le estaba rogando a Dios que si ese era el libertador, se lo diese a conocer. Oiga, y el Espíritu Santo descendió para impartirle la seguridad de que Dios había visitado a su pueblo y le había suscitado un cuerno de salvación. Miren lo que sigue diciendo la cita, página 114. Felipe sabía que su amigo Natanael escudriñaba las profecías y lo descubrió en su lugar de retiro mientras oraba debajo de una higuera, donde muchas veces habían orado juntos o ocultos por el follaje. ¿Se da cuenta, hermanos? Felipe sabía muy bien dónde encontrar a Natanael. Natanael se encontraba en ese lugar suplicando y clamando al Dios del cielo para que le diera luz a entender de que si él había entendido mal las cosas, si lo que le habían enseñado no era lo correcto, que por favor le diera la convicción, le diera señal. Y dice la inspiración que el Espíritu Santo inmediatamente le reveló, le enseñó, le mostró que este era una visitación ya de Dios para su pueblo y que el Mesías había llegado. Mire lo que sigue diciendo la siguiente cita. Los prejuicios volvieron a levantarse en el corazón de Natanael, exclamando: ¿de Nazaret puede haber algo bueno? Nótese que la profecía decía, hermanos, la profecía decía que Jesús iba a venir de Belén, no de Nazaret. Y de remate la situación se empeoraba, porque Nazaret era lo peor que había en Israel. Entonces el prejuicio vino a la mente de Natanael. Vino a la mente de Natanael
Y llegó a preguntarse, oiga, pero aquí hay mucha inconsistencia, hay mucha contradicción. Yo me imagino a Natanael pensando él mismo. La Biblia dice, la ley dice que él iba a nacer en Belén, pero ahora me está diciendo que viene de Nazaret. Hermanos amados, mire lo que hizo Dios. Dios escondió el nacimiento de Jesús. Y el nacimiento de Jesús fue una prueba de fuego para todos los judíos que habían creído de que Jesús iba a nacer en Belén. Sí, a la verdad, Jesús nació en Belén, solo que no se crió en Belén, pero Dios lo vedó. Es decir, el que creyera en Jesús iba a creer por fe, no porque reuniera las características que se indicaban, aunque sí las reunió todas, pero no estaba descubierto a la luz del pueblo, porque en realidad Jesús venía de Belén, ahí había nacido, pero no se había criado ahí. Así es de que eso embargó otra vez la mente de Natanael. Entonces dice lo siguiente. Él pregunta, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Y entonces viene Jesús y hace una declaración. He aquí un verdadero israelita en cual no hay engaño. El Espíritu Divino que había dado testimonio a Natanael en su oración solitaria debajo de la higuera, le habló ahora en las palabras de Jesús. Aunque presa de la duda, cediendo en algo al prejuicio, Natanael había venido a Cristo con un sincero deseo de oír la verdad, y ahora su deseo estaba satisfecho. Oiga, hermanos queridos, mire lo que Jesús le dice a Natanael. He aquí un verdadero israelita. Oiga, ¿algunos de ustedes se han preguntado por qué Jesús hace semejante declaración? ¿Por qué Jesús dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño? ¿Sabe por qué Jesús está diciendo eso? Porque ese es el verdadero israelita. El verdadero adventista del séptimo día, hermanos queridos, no es aquel que le va a preguntar a sus pastores que si eso es verdad o no es verdad. No es aquel que le va a preguntar a ninguno de aquellos dirigentes de su pueblo si esto debe ser aceptado o no debe ser aceptado. Natanael corrió a Jesús y fue a la higuera, al lugar donde se encontraba siempre con el Señor. Fue a pedirle al Señor que le revelara la luz, le indicara si era el Mesías o no era el Mesías, que si estaba equivocado se lo revelara y que lo desengañara. En lugar de ir a escudriñar los libros de los escritores contemporáneos de esa época, en lugar de irse al internet a investigar si el mensaje es verdad o no es verdad, en lugar de ir al Facebook para preguntarle a otros amigos si esto es verdad o qué piensa de esto, en lugar de irse a YouTube para ver videos, dice la Escritura que Natanael se fue a escudriñar a Moisés, es decir, a la ley y a los profetas, a orarle al Señor para ver si esto era así o no era así. Y Dios, hermanos queridos, Dios va a revelarse y va a mostrarse para con aquellos sinceros que en realidad quieren obedecer la verdad. Natanael sabía de que los fariseos le iban a dar su posición, la que siempre le habían dado durante todos los sábados en la mañana en la sinagoga. Así es de que Natanael ya sabía cuál era la posición de los fariseos. No necesitaría ir a consultarles a ellos, necesitaría consultarle al único que escudriña los corazones y las profundidades de los pensamientos, al único que puede revelar por su Santo Espíritu lo que es verdad y lo que no es verdad. Hermanos queridos, él tenía prejuicios. La inspiración dice que los prejuicios trataron de impedir el creer en la verdad. Pero aquel que se somete al Señor en oración, aquel que se va a las Escrituras y con un corazón humilde y sincero busca saber que es la verdad, Dios le dará el camino abierto para que pueda avanzar en ella.
Cuidado, hermano. Cuidado, cuidado. Dice el deseado de toda la gente, página 114. Si Natanael hubiese confiado en los rabinos para ser dirigido, nunca habría hallado a Jesús. Viendo y juzgando por sí mismo, fue como llegó a ser discípulo. Así sucede hoy en día en el caso de muchos a quienes los prejuicios lo apartan de lo bueno. Cuán diferentes serían los resultados si ellos quisieran venir y ver. Ninguno llegará a un conocimiento salvador de la verdad mientras confíe en la dirección de la autoridad humana. Si usted piensa que poniendo su confianza en sus dirigentes va a llegar a la verdad, quiero decirle que va a llegar al lago de fuego, pero nunca a la verdad ni al cielo mismo. Si Natanael hubiese confiado en los rabinos, dice la sierva de Dios, en el deseado de toda la gente, en la página 114, y hubiese depositado su decisión en la mano de los rabinos, nunca habría hallado a Jesús. Hubiese muerto sin darse cuenta que Jesús había llegado y ya se había ido ya. Amados hermanos, cuán grande peligro hay para nosotros hoy de que Dios haya o esté enviando verdades para nosotros y nosotros las estemos rechazando porque nuestros dirigentes las rechazan, porque nuestros líderes no están de acuerdo ni las aceptan. Cuídese, amado hermano, de irse en contra de la verdad, porque corre el riesgo de perderse para siempre. Nadie que haya rechazado una verdad podrá entrar al cielo, porque las verdades son traídas por el Espíritu Santo. Y dice, y yo enviaré el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir. El que trae la verdad, hermanos queridos. Jesús dijo, es el Espíritu Santo. Rechazar una verdad, un mensaje que viene de parte de Dios por medio de su Santo Espíritu, es rechazar abiertamente al Espíritu Santo. Y eso es lo que Jesús le llamó la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y Jesús ya dijo que ese pecado no tiene perdón ni en esta vida ni en la otra. Dios considerará a alguien que ha rechazado una verdad como a alguien que ha blasfemado contra el Espíritu Santo. Así fue considerado, hermanos queridos, así fueron considerados los dirigentes judíos como blasfemos contra el Espíritu Santo, porque rechazaron el mensaje de Cristo. Por eso Jesús les dijo, todo pecado va a ser perdonado, pero aquella blasfemia contra el Espíritu Santo que hagan no será perdonada, ni en esta vida, ni en el venidero. Cuidado, hermanos, cuidémonos que no vayamos a poner ni confiar nuestra salvación en las manos de nuestros dirigentes. Recordemos que ellos son humanos, son seres mortales y que el único infinito e inmortal es Dios. Él es el único que nos puede otorgar el verdadero camino y aclarar la verdad. Así es de que si podemos darles un consejo y una promesa para los sinceros, se encuentra en el deseado de toda la gente, página 114 también. Como Natanael, necesitamos estudiar la palabra de Dios por nosotros mismos y pedir la iluminación del Espíritu Santo. Aquel que vio a Natanael debajo de la higuera nos verá en el lugar secreto de oración. Los ángeles del mundo de luz están cerca de aquellos que con humildad solicitan la dirección divina. Si usted, mis amados hermanos, y yo, y todos aquellos que hemos creído en la gracia salvadora de Dios, debemos seguir el ejemplo de Natanael. Debemos estudiar la palabra del Señor por nosotros mismos, escudriñarla con oración a la luz de los testimonios y pedir la iluminación del Espíritu Santo. El mismo que vio a Natanael debajo de la higuera nos va a ver a nosotros en nuestro lugar secreto de oración. Los ángeles del mundo de luz estarán cerca de nosotros, de todos aquellos que con humildad soliciten la dirección divina. Dios no ha dejado ninguna alma sincera que por conocer la verdad, hermanos queridos, haya venido delante de su presencia, haya suplicado que se le sea revelada. Nunca Dios ha dejado en tiniebla a esa persona que por conocer la verdad haya tenido que venir al cielo y pedir dirección.
Dios no se ofende cuando usted viene a Él y le pide que le aclare un punto de verdad que no entiende. Por el contrario, Dios le llama a todos aquellos que hacen eso, he aquí un verdadero israelita. Un verdadero israelita es aquel que investiga, es aquel que no corre por donde sus dirigentes, sino es aquel que se va en su lugar secreto de oración, abre las escrituras, abre el espíritu de profecía y prueba por sí mismo, relaciona, observa, analiza, pide en oración, ayuna de ser necesario para que Dios le aclare lo que no está entendiendo. El hecho que usted, hermano querido, no lo entienda, no quiere decir que no es verdad. Una cosa es que usted no entienda algo y otra cosa es que sea un error. Porque usted puede ser que no lo entiende, porque tal vez no es familiar. El Señor Dios del cielo va a revelar toda verdad a aquellos que la pidan con sinceridad, aun cuando no son familiares, esas verdades con las creencias que hemos tenido siempre. Por eso mi invitación en esta hora es, pidamos a Dios, recordemos los 7 principios, hermanos queridos. El principio número 1 nos dice que debemos orar por sobre todas las cosas al estudiar las Escrituras, que no debemos acudir a ningún dirigente humano para poder entender las Escrituras, que es Dios quien nos las va a explicar por medio del testimonio del Espíritu de profecía. El segundo principio nos dice que debemos medir todo a la luz de la Biblia y del Espíritu de profecía, es decir, a la ley y al testimonio. El tercer principio dice que debemos investigar por nosotros mismos, no dejar que el pastor le investigue, es usted quien tiene que investigar. Si el pastor se equivoca, él se perderá por su equivocación. Pero si usted sigue al pastor, usted se perderá por haber seguido al pastor, no porque usted se equivocó. Dicen también el principio número 3, juzgue e investigue por sí mismo. Principio número 4, no permita que nadie le controle la mente. Nadie puede decirle a usted, hermano, qué creer y qué no creer. Eso es solamente prerrogativa de Dios. Ni por amenaza, ni por ninguna otra advertencia. Nadie debe obligarle a creer lo que usted no quiere creer, ni a rechazar lo que usted quiere a aceptar como verdad. Así de que no permita que nadie le controle la mente. Líbrese que un ser humano le vaya a controlar la mente o una organización le intente controlar la mente. En el punto 5 dice, honre a Cristo, la verdadera cabeza de la iglesia, más que los hombres. Pedro y Juan dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. En asuntos de fe, amados hermanos, en asuntos de verdad, ni concilios, ni ninguna organización, líderes o poderes mundanos o religiosos tienen soberanía. Es solamente la palabra de Dios, un categórico, así dice el Señor, la única defensa en nuestro favor. Punto 6, el principio 6, tenga una mente abierta, no sea como los fariseos o los católicos, cerrados, ciegos en creer lo que les dicen que crean. Investigue por usted mismo y haga uso de la palabra de Dios y de la inspiración de la sierva de Dios. No olvidando de que eso le va a traer oposición. El principio 7 reconozca que cuando Dios usa humildes laicos, siempre habrá oposición. El ejemplo está con Elías, Jeremías, Pablo. Tenemos ejemplos claros y de todos los profetas, reformadores y de todos por delante y por detrás que han venido de nuestro tiempo, han recibido oposición y han recibido oprobio por parte de aquellos que se dicen ser el pueblo de Dios. Así de que reconozca esos 7 puntos. Siempre habrá oposición. La verdad siempre levantará conflicto. Solamente aquellos sinceros la aceptan. No busque perfección en los que llevan el mensaje. Recuerde que son seres humanos. Toda duda, objeción y pregunta no se va a resolver de una sola vez. Tal vez una se resolverá, pero vendrá otra después de ella. No espera que todas sean aclaradas para aceptar una verdad. Acéptela y en el camino usted aprenderá a conocer y a entender en su totalidad la verdad que Dios ha mandado. Dios busca ahora natanaelitas, esos natanaeles, esos verdaderos israelitas que en lugar de correr a sus dirigentes, corren debajo de la higuera, a su lugar secreto de oración, corren a las Escrituras
corren al espíritu de profecía a investigar por sí mismo qué es la verdad. Dios quiere de esos natanaelitas que, a pesar de que tienen prejuicios, no se dejarán dominar por dichos prejuicios, sino que acudirán a Dios en alma angustiada para pedir de Él la luz y la dirección. Cuídese, hermanos queridos, cuídese de no ir en busca de sus dirigentes, sino en busca de su Salvador. Cuídese de no poner su confianza en la autoridad humana, sino en Cristo Jesús. Dios busca a natanaelitas de hoy que sean sinceros, estudiosos de las Escrituras, que entiendan que el único que puede revelar las cosas es el Espíritu Santo y que sobre él no hay fuerza humana que pueda hacerle frente. Hermanos queridos, por último, no olvide, la verdad tiene un precio. Si usted piensa aceptar una verdad y no pagar ese precio, usted se equivocó de lugar. Siempre la verdad ha tenido un precio, y el precio puede ser oprobio, puede ser odio, puede ser rechazo, puede ser desfraternización de la iglesia, puede ser expulsión del templo, puede ser cualquiera de las cosas que sean. La verdad tiene un precio, amados. Todos han pagado un precio. Aún el cieguito pagó un precio. Fue expulsado de la sinagoga. Satanás tiene sus agentes dentro de su pueblo. Ya leímos el principio, Testimonio para el Ministro, página 46. Hay cizaña en su iglesia. Y esa cizaña es mayoría. Y usualmente se va a levantar en contra de la verdad. Hermanos queridos, Dios busca hoy en día a Danieles, busca a natanaelitas, busca a aquellos Sadrach, aquellos Mesac y Abednego, busca a aquellos Jeremías, aquellos Isaías, aquellos Elías de hoy en día. Dios busca a verdaderos hijos de Dios que estén dispuestos a dar sus rostros en favor de Él ante el pueblo que perece por causa de conocimiento y por ignorancia. Que el Señor los bendiga y nos ayude y nos prepare para poder investigar por nosotros mismos la palabra de Dios. Los estudios que hemos recibido anteriormente, si es que ya los recibieron, si no, solicítelos. Hermanos queridos, tal vez parezcan nuevos, extraños para algunos, pero sométalos al estudio de la inspiración, sométalos a la luz de las Escrituras, a la luz del Espíritu de profecía. Y si está aprobado, respaldado por ello, no nos queda de otra que aceptarlo y defenderlos como verdad. El Señor los bendiga y nos dé fuerza. Vamos a orar donde quiera que estén, a la medida que puedan arrodíllense y oremos al Señor para despedirnos de este estudio. Bendito Dios, gracias por este estudio. Yo no sé sobre los oídos de quiénes va a llegar, pero sé, Señor, de que el Espíritu de toda verdad va a abrir el corazón de aquellos sinceros, va a aclarar todas aquellas dudas y va a prepararlo para poder recibir el mensaje de misericordia. Padre, quédate en nuestro medio. Bendice a cada oyente sincero. Ayúdanos a vivir la verdad. Danos fuerzas, oh Dios, para poder caminar en ella día a día y poder ser santificado por dicha verdad. Perdona nuestros pecados. Ayúdanos a acudir a ti en auxilio. Ayúdanos a acudir a ti en conocimiento de tus sagradas escrituras. Danos fuerza, Señor, para poder aferrarnos a tu poder, aferrarnos a tu lealtad, para que podamos obedecerte a ti antes que a los hombres. Quédate en nuestro medio. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén.